Y bueno, la idea para hoy es trabajar con función cuadrática. Recuerden que en función cuadrática, pues habíamos visto algunas cosas la clase pasada. Vimos, por ejemplo, que si yo tengo un criterio de una función cuadrática, por ejemplo, aquí voy a poner la forma general. La forma cuadrática tenía la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una función cuadrática, cuando yo hablo del valor de a, me refiero al valor que acompaña el x a la 2. Si me refiero a la b, es el valor que está con la x que no está elevada, y el c es el número que está solo, ¿verdad? Basándome en esa estructura, yo puedo saber que el a define la concavidad. ¿Qué significaba eso? Que si el a era negativo, la función iba a tener, bueno, una forma cóncava hacia abajo, ¿verdad? Que es como esta del dibujo. Cóncava hacia arriba era que iba más bien hacia arriba las flechas. Después, el valor de c definía la intersección con el eje y. Por ejemplo, si la c era 5, la intersección con y era 0,5. Si la intersección con y era 0,7, es porque la c valía 7. Entonces, la c era intersección con y. Y el discriminante me definía cuántas veces intersecaba la función al eje x. Si era positivo, eran 2 veces. Si era igual a 0, era una vez. Y si era negativo, no era ninguna vez. Entonces, basándonos en eso, vamos a empezar con lo de hoy. Dime. No sé, pero puede que no. Dale, sí. Exacto. Y si es igual es que, no, perdón, si es mayor son 2. Si es igual es 1. Y si es negativo, ninguna. ¿Pero qué cosa? El discriminante. Este simbolito. Este, por ejemplo. Aquí en este habíamos dicho que el discriminante menor que 0 era falsa. Porque menor que 0 significa que toca ninguna vez. ¿Verdad? Como no toca ninguna vez, vemos el gráfico y vemos que efectivamente más bien tocaba 2 veces. Entonces debió haber sido mayor que 0. Okay. ¿Sí? Entonces puedes poner como algo así. Chao, Fernanda. Por ejemplo, pues si no es mayor que 0, es decir, positivo, en otras palabras, 2 veces. ¿Sí? Entonces, si yo digo más bien, si el discriminante es igual a 0, tocaba una vez, nada más. Cero, 2. Pero me estoy pudriendo el hambre. Yo también. Así. ¿Verdad? Esto hemos dicho con respecto al discriminante, chicos. Listo. ¿Me gusta? Entonces el discriminante era con el eje X. Discriminante me sirve para saber cuántas veces toca. Sí. Para saber cuántas veces toca. No sé dónde, pero sí cuántas. ¿Sí? Esta arriba, el valor de A era la concavidad. Como en este caso es cóncavo hacia abajo, el A debió haber sido menor que 0. Y aquí dice que es mayor que 0. ¿Verdad? Falso. Entonces, a ver, la A es concavidad, ¿verdad? Ajá, aquí lo pusiste. Era es concavidad. Ok. Entonces, si es para abajo. Es porque es negativo. Okay. Entonces, si el A es negativo, era hacia abajo. Si el A es positivo, va hacia arriba. Okay. Negativo. ¿Y puedes hacer el dibujo? Ah, negativo, sí, hacia abajo. Así como una forma como esta. Exacto. Ahora, vamos a ver un ejemplo. No puede ser. Está bien, tranquilos. Tenemos cosas. Está mal el estómago, Ureña, por favor, haga silencio. Bueno, vean, por ejemplo, a veces pueden tener información y con base en eso les preguntan otras cosas. Por ejemplo, aquí
les dicen que el vértice es menos 1,1. Entonces dice, el vértice es menos 1,1. Y después dicen que 0,0 pertenece al gráfico. ¿Sí? Vamos a... En carrera. Lo hiciste... Muy bien. Entonces, cuando tienen algo así, lo que yo les recomiendo es hacer el dibujo de lo que está apareciendo ahí. Por ejemplo, aquí les dicen que el vértice es menos 1, 1. Vean que recuerden que menos 1 es un valor de X y 1 es un valor de Y. Sería menos 1 en X y 1 en Y. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí es el vértice. ¿Verdad? Según la información que me dan. Voy a ponerle V de vértice. Ahora me dicen que 0,0 pertenece al gráfico. 0,0 está acá. Y listo. Ya ahí tengo los dos puntos que me están dando, ya los dibujé. Ahora, hay que hacer la gráfica. Recuerden que una función cuadrática tiene esta forma, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Pero cuando ustedes hacen el dibujo a partir de puntos, mi recomendación es que ustedes siempre salen del vértice. Entonces, del vértice hacia la derecha, en este caso pasando por acá, y el vértice hacia la izquierda. Como yo tenía que pasar por esos dos puntos, no pude haberlo hecho de otra forma. De fijo tenía que ser para abajo. ¿Verdad? Si alguien llega y me hace algo así, por ejemplo, algo así, estaría mal. Bueno, estaría mal porque el vértice no es este de abajo, el vértice es este de aquí arriba. ¿Verdad? Entonces nada más tener cuidado de que cuando ustedes hacen la gráfica, siempre es del vértice hacia un lado y el vértice hacia el otro. Si ustedes sabían que ese era el vértice y querían hacerlo hacia arriba, pues tampoco se hubiera podido. ¿Verdad? Si yo hacía esto, también hubiera estado mal porque ven que tenía que haber pasado por este punto, ya que es lo que me dan en los datos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Dibujé el vértice, dibujé un punto y pues hice el dibujo que cumpliera, que pasaba por ahí. Eso se llama parábola. Es una parábola. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puede hacer así al revés? Digamos, pegando en el vértice, pero... ¿Cómo así? ¿Así? Sí, señor. Ok. Recuerden que el vértice es el punto más bajo o punto más alto de la función. En este caso, si bien pasa por el vértice y por aquí, Okay, no puede ser. el vértice en realidad estaría siendo este, ¿verdad? Sí. Porque el vértice es el punto más alto, punto más bajo. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso decimos que este es un bosquejo de la gráfica. Ahora, me preguntan dos cosas y hay que ver si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, me dicen, C es igual a 1. ¿Será cierto que el C vale 1? No, porque... Exacto. Gracias, Roberto. Exacto. Recuerden que el C es la intersección con el eje Y. ¿Y dónde está intersecando el eje Y? En 0,0, ¿verdad? Voy. No, un segundito. Recuerden que el C es la intersección con el eje Y como está tocando el eje Y aquí en 0, ¿verdad? Aquí está el 1, aquí arriba. Aquí está el menos 1, aquí abajo. Pero está tocando en el puro 0. Entonces la intersección con Y es en 0. Es decir, la C debió haber valido 0, no 1. ¿Sí? De nuevo, recuerden que la intersección con el eje Y es el valor de C. Por ejemplo, en este caso me dicen que si el C vale 1, eso es falso, porque para que el C valga 1 tuvo que haber intersecado el eje Y en 1. ¿Tuvo que haber sido algo así? ¿Verdad? Por ejemplo, voy y termino con esta parte. En este caso, ¿dónde está intersecando el eje Y? ¿En qué valor? En el 0. En el 0. Entonces el C debió haber valido 0. Si tocaba el eje Y en 5, entonces el C vale 5. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Completamente? No. Yo no entendí. Supongo ya no Yo lo encuentro... Le voy a decir por qué no, profe. casi lo está. Profe, Andrés, dime. Sí, ok, digamos, ahí la fórmula dice X a la 2 más BX más C. Sí. ¿Cómo sé yo dónde encontrar C? Ok, el C, lo mencioné hace un ratito, y es la intersección con el eje Con el Y. El C es la... Sea así. Exacto, el C es la intersección con el eje Por ejemplo, Andrés, Ajá. les voy a poner un ejemplo antes de este. Measurement también. Por ejemplo, digamos que yo tengo... Voy a hacerlo más o menos decente. Por ejemplo, yo tengo algo así. Puedo tener aquí otra, pero en rojo. Voy a hacer otra en verde. Entonces, por ejemplo, la roja. ¿Cuál es el valor de C en la roja? Bueno, Como que 5, 3. podemos leer valores. Voy a poner aquí toca en 5. A la otra está en 0. Y la otra Menos 5.
O -3. Menos 3, digamos. -3. Aquí. ¿Eso qué representa? ¿Es la concavidad siempre de Y eso qué? La cantidad de intersecciones con X. ¿Sí? Bueno, por aquí, intersecciones con X. Por ejemplo, entonces les voy a preguntar cuál es el valor de C en la roja. ¿En la roja cuánto vale C? C igual a 5. C es igual a 5. ¿Por qué en la roja C es igual a 5? Porque es donde el bichito Claro. se secando. Porque interseca en 5, ¿verdad? Como interseca en 5, la C vale 5, la roja. En la otra, ¿cuánto vale la C en la verde? La verde es 0. C vale 0, Ah, sí. porque está tocando el eje Y en 0. Y en azul, Menos 3. el C es igual a menos 3, porque está tocando el eje Y en menos 3. Es más visual que otra cosa. Completamente El visual, de hecho es punto y el sí. completamente visual. Exacto, exacto, es pura comprensión. Tiene sentido. Hay muchos que no son de cálculo. No, lo único que hay que saber es que la C significa eso. Es lo único. Exacto, y con eso sale. Exacto. Por ejemplo, vean chicos, esta, Neshmi, C es igual a 1 en esta. No. No, ¿cuánto es? 0. 0. Y la A. El A es mayor que 0, ¿será cierto? No, ok, ¿cómo? ¿A dónde interseca? O sea, ¿qué es? Interseca donde toca el eje. ¿Ah? La función roja, ¿dónde está tocando el eje? Ok. ¿Verdad? Ahora, el A es la concavidad. Como en este caso ya es cóncavo hacia abajo, el A debió haber sido menor que 0. Hacia abajo porque termina. Porque va para abajo. Ok. Pero como aquí dice que el A es mayor que 0, sería falsa. Porque cuando es cóncavo hacia abajo, el A es menor que 0, Ajá. no mayor. Si fuera que sería, obviamente tiene que ser mayor a 0 porque los números son positivos. Más que, no tanto, pero sí. O sea, el punto es que si es positiva, debió haber tenido esta forma. ¿Sí? Misha, Dime. digamos, si me pides la B. La B no es tan directo. Oiga, el otro, yo no tarde, porque por estar en el No, señor, venga la sección de esta cebolla. No, ni se le ocurra. Dime. No, no puedo, pero dime. Es que ya estoy calientico aquí. Nicole, venga. No, no es rencor. No es rencor. Por sus derechos. Preguntas hasta el final. Digo. Póngale, vaya. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y me preguntan estas dos cositas. Nada más les recuerdo que el eje de simetría, la fórmula para el eje de simetría era x igual, ¿alguien se acuerda? Dime. Menos B Menos b sobre 2 por A. sobre 2 por a. Gracias. Es la fórmula del eje de simetría. ¿Cómo funciona? Es nada más esa formulita Le para... da una importancia que no sabe. ¿Cuál? Hay que poner el X igual. ¿Qué te digo? Yo lo repito, siento que 72,000 veces cada vez que menciono la palabra de simetría, pero sí es importante. Claro. Es. Nicola, estoy escuchando. Entonces, por ejemplo, tengo esta función. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de A, de B y de C? El de A es 2. A es igual a 2, luego Es 1 B es igual a 1 y C es menos 3. y C es igual a menos 3. ¿Sí? Importante, recordar que el signo se toma en cuenta, ¿verdad? En este caso, ¿es cóncavo hacia abajo? No. No, ¿Cómo lo sabemos? Si es por el valor de A. Como es Es positivo, positivo, entonces no. Ok. es hacia abajo. Chao. No, está en reunión. Sí, porque yo debería estar en reunión. No, está como igual.
¿En serio? Ay, pero me Ese está... grupo que no funciona, No, no, sí, en serio. Voy a ver. Voy. Esa reunión. Lucía, dígame si la mejor sigue donde Sí, eso es lo que quiero. O sea, Entonces, aquí será menos b sobre 2a, que podemos ver que para este caso la b vale 1 y la a valía 2. Si resolvemos esto, arriba queda menos 1 y abajo queda 2 por 2, que es 4, menos un cuarto. Por lo tanto, x igual a menos un cuarto, sí, sería cierto, ¿verdad? y el menos, bueno. Solo la 2. ¿Todo bien con esto? Sí, profesor Nelson. Muy bien. Entonces, la primera... Entonces, No, discriminante, es ese. a ver, Discriminante, triángulos, discriminante. Ve a la 2 menos 4ac. profe, acá, digamos, no es cóncavo hacia abajo porque es 2x2 y no tiene menos. Exacto. Y el eje de simetría es aplicar esta fórmula y nos damos cuenta que efectivamente da menos un cuarto. El eje de simetría es aplicar esa fórmula. ¿Sí? Menos b sobre 2. Menos 1 Ve a la 2 menos 4 por a por c. por 2. Esto es igual a un cuarto. Ya casi, en la siguiente diapositiva lo voy a copiar. Profe, la profe. No, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Cuando dicen que apliquemos el eje de simetría, aplicamos esta fórmula. Exacto. Bueno, chicos, voy con otra. Y Roberto y José Carlos, les voy a poner la fórmula aquí. No se ocupa, pero en este caso, pero para que la tengan. Dime. Voy para mutear. Profe, ¿qué hace? Ya casi salimos ahí a comer. ¿Listo, Roberto? Bueno, ayúdame a responder esto. Por ejemplo, en este dibujo, ¿discriminante es menor que 0? No, ¿verdad? Es igual. No. Sigue. Profe, dice Es mayor. Perdón, es menor. ¿Por qué mayor? Recuerden que el discriminante... No. Sí, es menor. Sí. Vean, recuerden que el discriminante me dice cuántas veces toca el eje X. Como aquí no está tocando ninguna vez al eje X, el discriminante efectivamente es menor que 0. Porque el discriminante es las veces que toca el eje X. No, pero sí, el A es la concavidad. Exacto, el A de la concavidad. La B es el toco. No, el B no me dice nada exacto. No, pero B, yo sé que el B con todo. No. Con Y, B. La C. La C es tocar con Y. Exacto. Y la B, La B no me dice nada directamente. nada. No. Entonces, ¿para qué me sirve? Directamente no. Ahí sí, pero no directamente. Es que la B está relacionada con el eje de simetría, pero no es directamente. Entonces yo lo puedo dejar así, yo puedo tomar esto a punto y lo dejo así como está. Exacto. Así. Y me presta. Bueno, ahora, el ámbito. ¿Cuál es el ámbito de esa función? Usted sabe que yo creo que yo no puedo pasar por la parte de función. Ramírez Contreras. Uy. ¿Verdadera? El ámbito era. Sí, no me acuerdo cómo presionó. Gracias, profesor. ¿Más grande? Depende. ¿Mejor? Sí. Bueno. Entonces, en este caso, el ámbito, ¿alguien me puede decir cuál es el ámbito de esa función? ¿De 3 a dónde? Desde 3 De 3 a más infinito, ¿verdad? Vas volando, decía. Exacto. Vas volando. Entonces, de 3 a más infinito. Estoy así de... Aquí estoy. Ahora, dice que es R. Vean que R es de menos infinito más infinito. R es lo mismo que decir de menos infinito más infinito, que es falso, ¿verdad? Porque el ámbito es de 3 a más infinito, no es R. ¿El R qué es? El R es como decir de menos infinito más infinito. Falso. Manuel, por ejemplo, si hubieran dicho el dominio sí es R, porque el dominio es en el eje X, de izquierda a derecha.
Vea que hay una flecha a la izquierda que es menos infinito y una flecha a la derecha que es más infinito. Si estuviera viendo el dominio. Pero como estoy viendo el ámbito es en el eje Y. Es decir, de abajo hacia arriba. El punto más bajo es el 3. Y el punto más alto hay flecha hacia arriba. ¿Cómo que es falsa? Como les decía, el ámbito siempre es del punto más bajo al punto más alto. El ámbito se lee en el eje Y. El punto más bajo aquí, joven Nicole, Daniela, Leitón, sería del 3, ese punto más bajo, y el punto más alto, como hay flechas hacia arriba, es más infinito. Entonces yo puedo decir que el ámbito es de 3 a más infinito. ¿Sí? Por eso no es R. El punto más bajo, el punto más alto. Exacto. Y de izquierda a derecha, ¿cuál era el nombre? Dominio. Pero lo que yo digo está mal. ¿Qué? El dibujo dominio. El ámbito solo de las imágenes. No, Yo dije que si el ámbito era. Preguntó. sí, sí, O sea, la respuesta es. Profe, pero sí, pero. ya lo no aclaramos. me queda claro. ¿Por qué es falsa? Te pregunto a ti más bien, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el ámbito? El ámbito es de 3. Exacto. Ahora, ¿qué significa R? R significa... Menos infinito más infinito. Exacto. Exacto. Todo R es como decir... Nicole, Daniela, de menos infinito a más infinito. R es sinónimo de decir de menos infinito a más infinito. Y en todos los números. En este caso, ¿es de menos infinito a más infinito? Pues no, vemos que en toda la parte negativa no hay nada. Y del 0 al 3 tampoco hay nada. Ay, profe, ¿qué pregunta más? No, no pasa nada. Ninguna pregunta es tonta. No, para que llegue a trabajar así en el restaurante. Te deseo lo mejor, Diego. Bueno, Bueno, entonces la primera nada más, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué con esto? Entonces no. Dime, ¿es personal? No, digo, o sea, ¿en qué carrera se usa esto? Uf, en todas. No, pero está trabajando, ¿qué? Arquitectura, ¿no? Ah, seguimos, entonces. En este caso, nos preguntan el vértice y la intersección con Y. Entonces, nada más les recuerdo la fórmula del vértice. Yo quiero, no, porque es examen. Haz una fichita. Toda esa parte de ecuaciones es demasiado. Recuerden que el vértice, menos B, ¿cómo? Exacto. Sí, la blanca se la doy. ¿Cómo era? Usted se mete en el modo ecuación, le da 2. Ok, ¿cómo es? Okay. Vea, así. Usted mete, bueno, Un momento. Si quieres se la paso, sí. gracias. No, si no es de memoria, pero es como para que ese chiquito lo pueda reproducir. Se mete en modo ecuación, menú, más duro. Ajá. Menú, te metes en ecuación, es para allá, abajo. Ajá, le aprieta el 2 veces. Igual. 2. Ay, ¿qué haces? Y mete los valores. Ok, entonces, a ver, menú. Ecuación. Y este era. Y vea que el A vale 3, el B vale 2 y el C vale 4. Ok, pero ¿cómo era este? Da igual. Sí, ya le digo. Ok. 3, 2, 2, 4. Entonces, donde dice min, o sea, si bien que la coordenada Y vale menos 1/3 y la coordenada Y vale 11/3.
es el vértice. Ok, es el vértice. Cuando dice min o max, el x vale menos un tercio. Entonces, es la coordenada x del vértice. La primera coordenada vale menos un tercio. La coordenada y vale 11 tercios. Ok, y ese es el vértice. Ese era el ¿cuál era el vértice? Esos dos. El vértice es compuesto por este y por este. ¿Y cuál era el eje de Eso. simetría? El x. Ok, X es el eje de simetría. Ese es el eje de simetría. Entonces, x igual a menos un tercio, y igual a 11 tercios. Entonces, el punto es menos un Ok, tercio, entonces este coma, es el 11 X y el tercios. otro es el... Ok, Qué dolor de cabeza. entonces esto está falso. Estaría falso. Y eso es verdad. No, profe, Sí. a ver, vuelva. Vea, aquí tienes el valor de x es, bueno, el A es 3, el 2 y 4, ¿verdad? Módulo aquí, 3, 2 y 4. Le das igual. Esa le interesa con el eje X, y donde dice min o max, el que aparezca, esa es la coordenada X del vértice, sería menos un tercio, coma, y la coordenada Y, que sería 11 tercios. Entonces, el vértice sería menos un tercio, coma, 11 tercios. ¿Sí? Y además, el vértice, la X del vértice se llama eje de simetría. El eje de simetría es menos un tercio también. O sea, esto es en lugar de hacer todo el poco. ¿Sí? Ok. Chicos, entonces, vean que para poder hacer esto, yo necesito primero sacar el discriminante. Voy a hacerlo a mano por esta vez. Usted lo puede hacer en la calculadora también. Discriminante que era igual a b a la 2 menos 4ac, que en este caso va a ser igual, Nicole, Hola. el b, ¿quién es el b? El B es 2. Entonces 2 a la 2 menos 4 por a, ¿cuánto es a? Por 3, por c, ¿qué es? 4. Esto me da, bueno, 2 a la 2 es 4 menos 48. ¿Por qué menos 48? Bueno, eso vamos a meterlo en la calculadora. Eso me da menos 44. Profe, se está yendo metido en la pared. Perdón. Metido en la pared. Ahí. El punto es, primero, ¿El exponente lo pongo adentro? ¿cómo? Afuera, afuera. Vea. Menos 44. Entonces, para poner la fórmula del discriminante, lo que hice fue sustituir los valores nada más. Vea que el A es el de la extra 2, el B es este y el C es este. Entonces me dio menos 44. ¿Qué significa que me ha llevado menos 44, por ejemplo? Exacto, no interseca el eje X. Alejandro, ¿entendiste por qué significa que es negativo el discriminante? No, por estar hablando. Que tiene cero intersecciones con mi X. Exacto. Ahora, muy bien. El basquetbolista que está ahí, por favor, que se me vaya ubicando. Vamos a sustituir a ver cómo nos queda, haciéndolo a mano. El valor de B era, ¿cuánto era? 2. Sobre 2 por A, que sería 2 por 3. El discriminante nos dio menos 44. Entonces pongo aquí menos 44 y 4 por A, el A valía 3. Si yo resuelvo cada una de estas fracciones, esto me da, la primera me va a dar menos un tercio. La segunda menos 1. Y la otra 11 tercios, ¿verdad? Menos. No, porque es que hay dos menos. ¿Ve que es el menos de la fórmula? De menos discriminante. Y el otro menos. El punto es que me dio esto. Bueno, no se ve ahí. Como me dio esto, podemos decir que la primera es falsa, ¿verdad? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Sí? Profe, ponemos antes de que nos dejes acá, ponemos todo eso en la calculadora o... Ok, depende. Por ejemplo, ustedes usan esta calculadora, la blanca. En la blanca les sale todo directo. No, pero en la blanca. Por ejemplo, en la blanca ustedes ponen 3, 2 y 4. Y donde voy, donde dice min o max, ¿Metiste en ahora? es que ¿Cómo así, profe Nelson? Sí tengo. Espera, no, es que esta se ve gris pero es blanca. Oiga, eso es como medio más. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí usted mete los valores y cuando le dan, lo primero que sale son las intersecciones con X, que son esas dos, y lo que sale después, que dice valor min y valor max, dependiendo de cada caso. Aquí dice la X vale menos un tercio, significa que en el eje X vale menos un tercio, la coordenada X. Y cuando le dan de nuevo, dice el valor de Y, que sería 11 tercios.
¿Sí? Ahora, recuerden que este valor del vértice, la coordenada X del vértice, significaba algo más también. ¿Recuerdan qué era? El eje de simetría. Yo puedo saber que aquí el eje de simetría es X igual a menos un tercio, por ejemplo. Bueno, quedamos en que la primera era falsa. Dime. Sí, les he mandado algunas. Sí. Pero vea, incluso... Sí, vea, por ejemplo, la clase de hoy, cuando terminamos, aquí les subí 2 prácticas, son como 2 exámenes. Creo que las presentaciones todas están subidas. Sí. Pero eso solo de función. Eso es de todo. Ah, ok, sí, eso no me refería. Bueno. Porque sale estudiar este fin de la verdad. No, este fin de la ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Emoy? Y ese fue el del video. Y también Hanna se cayó a las 3. Pero fueron unos segundos. Se metieron a la Esta, luego aquella, y luego... Uy, qué peligroso. No, aquí sí. No, estamos empezando apenas. Vean, entonces, quedamos en que la primera era falsa, ¿verdad? Entonces pongo aquí, esta es falsa. ¿Y la segunda es verdadera o es falsa? Dice que la intersección con Y es 0,4. Es cierta, ¿verdad? Porque recuerden que intersección con Y es el C, que es 4. Entonces era 0,C o 0,4 en este caso. Intersección con Y siempre va a ser 0, ¿y el valor de? C. 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 ¿Por qué C? Se lo juro. Siempre. Me lo juras por todo. Vea, se lo juro por Lucía. ¿Qué C? ¿Pero qué le pasa? Bueno, vamos, seguimos. En este caso, fue solamente la segunda, ¿verdad? ¿Cómo que no? Con permiso. Profe, me voy temprano. No. Profe, me estoy pudriendo el hambre. Chicos, vean. No, sigamos. No, de verdad me toca temprano, me estoy muriendo. Bueno, hasta que me digas, si me respondes una de estas dos, te vas. Si no, no. O sea, Vamos a la segunda, por ejemplo. Vean, chicos, en la segunda dice, la función f interseca el eje y en el punto cuya ordenada significa la coordenada y, es r. R vale a, que corresponde a. Entonces, ¿dónde te interseca el eje y, en otras palabras? 3. No, pero ¿cuándo va mirando? Ay, perdón, no tiene que responder. ¿Verdad? Creo que ya no cabe más. Estamos viendo aquí, Sebas, ¿ves este número? No. Si le pongo otro color, no. Es un 3. Y recuerden que la intersección con el eje Y, con esa intersección con el eje Y, es SC. Como es 3, ahí viene que pongo aquí. Por eso le dije siempre eso dice ya lo voy a responder. Sí, siempre el C. ¿Está bien? Sí. Sí, easy. Easy peasy. profe. Bueno, muy bien. Profe, dígame que. Ay, profe, yo tengo que preguntar.
Bueno, no lo mencioné. Entonces, para saber el ámbito, ustedes tienen que hacer una gráfica aproximada. Voy, un segundo. Así ganamos más. Por lo menos yo. Yo sigo con dudas. O sea, no sé, no sé si es que no entiendo. La gente tiene que tomar Ajá, ámbito o rango es lo mismo. ¿Sí? Y recuerde que el ámbito es en el eje Y. Es decir, si usted tuviera esto, Roberto, esto, por ejemplo, usted sabe que aquí, de este punto para arriba, sería el ámbito, ¿no? Y si la función más bien es así, sería desde menos infinito hasta este valor, ¿verdad? El ámbito. Entonces, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. ¿Y cómo hacemos un bosquejo de la gráfica? Bueno, calculando el vértice. Si usted tuviera, ¿dónde es el vértice? Porque el vértice es el punto más bajo, más alto. Y sabiendo la concavidad, si va para arriba o para abajo, usted lo puede determinar. Entonces, calculemos el vértice, en este caso. El vértice. Entonces, vértice, recuerden que era menos b sobre 2a. Que sería entonces menos 5 sobre 2 por menos 2. Coma. Y el discriminante, ¿verdad? Calculemos discriminante. Profe, y entonces el vértice sirve para eso. Ajá, siempre el vértice es el que me define a mí el ámbito. Entonces, vean, por ejemplo, voy a hacerlo aquí de un solo. Voy, era b a la 2, es decir, 5 a la 2. Menos 4 por el valor de a, que es menos 2, por el valor de c, que en este caso es 3, ¿verdad? Discriminante. Vea que el discriminante nos está dando 49. Entonces sería aquí menos el discriminante, es decir, menos 49. ¿Verdad? Esta es la fórmula que hemos aplicado antes. Sobre 4a, ¿verdad? 4 por menos 2. ¿Cómo, Nicole? No te dan esa fórmula. Me parece que no. Habría que ver ¿Cuál es la forma discriminante? Vean, fórmula discriminante era esta. Esa fórmula discriminante. Vean, voy a copiarla por esta vez, por enésima vez, por milésima vez. Vean, es esta es la fórmula del vértice. Si tiene la calculadora blanca, se la pone. Sí. Por ejemplo, Andrés, esta es la fórmula del vértice. Y la fórmula del discriminante era esta. ¿Sí? Sí. Si vuelvo a fallar el examen, va a ser por municiones. Las pasadas por Sí, y estaría bien. No, todavía no. Bueno, entonces, haciendo esto, nos damos cuenta que el vértice, ¿cuál es? Lucía, ayúdame. Vean, aquí tengo estos dos menos que sería positivo, ¿verdad? Y abajo 2 por 2, 4, entonces quedaría 5 sobre 4, ¿cierto? A la otra sería 4 por 2, 8. Y como hay dos menos, se cancelan. Entonces sería 49 sobre 8. Así, ¿verdad? Ah, gracias. 49 sobre 8. Ahora, recuerden que para hacer el dibujo, si yo nada más quiero saber cuál es el ámbito, no me importa mucho ciertos detalles. Aquí lo que me importa es que, por ejemplo, el vértice, que es el punto más bajo, más alto, es este. Es decir, en X vale, voy a poner aquí en X vale 5 cuartos. Y en Y vale 49 octavos, donde sea que esté. 49 octavos. Como yo tengo que es 49 octavos, ya tengo aquí el vértice, que es este punto, ¿verdad? Ahora, ¿va para arriba o para abajo la función? ¿Es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? A ver, ¿dónde está el otro punto? Este es uno y ¿dónde está el otro punto? Nada más tengo uno, pero tengo criterio. Como aquí, ven que el valor de A es negativo. Exacto. Como el valor de A es negativo, va a ser cóncava hacia abajo, ¿cierto? Es decir, ella va a ser del vértice hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora sí, con eso, ¿cuál es el ámbito? De menos infinito a 49 octavos. Exacto, de menos infinito a 49 octavos. ¿Verdad? Que sería la opción B. Profe, ¿cómo se llamaban de X? Este se me olvidó. O sea, como ámbito, por ejemplo. Dominio. Se me había olvidado.
Casi me voy. ¿Listos? Sí. Bueno, vamos un poquito más. Pues quisiera ver composición de funciones. Esta dice la intersección con el eje X. Esta lo voy a hacer con la calculadora porque es más rápido. Ok. Entonces, si tiene calculadora gris, era modo 5.3. Y si tiene calculadora blanca, sería modo, bueno, menú, ecuación 2.2, ¿verdad? Y meten lo que tengan que meter. En este caso, por ejemplo, sería modo. Sería 1. Ah, gracias. Sería 1 menos 6 y 7. En este caso sería, entonces, modo, en mi caso es 5, 1 menos 6 5.3. y 7. En la gris. Sería 1 menos 6 y 7. Ahí dice que la primera solución es 3 más raíz de 2 y la otra 3 menos raíz de 2. Sí. Ahora, me dio 3 más raíz de 2 y 3 menos raíz de 2, pero si ustedes analizan, por ejemplo, aquí dice 3 menos raíz de 2 y aquí, pero ya me ahogué. Aquí 3 más raíz de 2, pero en la siguiente también. Entonces, ¿En dónde? Profe. Ayudísima. de nuevo, dice X. De nuevo. ¿De ahí de nuevo? Sí, de nuevo. Dice X1 y X2. De nuevo. Ahí está. Ahora sí, empieza. Y en el primer toque, ahí te dice. X1 es esto. La primera solución. Y la otra, con menos. Entonces, recuerden que como es una intersección con el eje X, lleva el valor en la coordenada X, ¿verdad? Entonces sería esta. Porque ve que es 3 menos raíz de 2, 0 y 3 menos raíz de 2, 0. Si lleva el valor en una Y, es porque es una intersección con Y. En este caso no. ¿Todo bien con esto, sí? Sí, lo tengo. Bueno, de momento vamos a hacer en función cuadrática. Y ahora lo que sigue sería hacer un poquito de composición de funciones. Oh. Bueno, chicos, ahora vamos con composición de funciones, que es algo súper fácil. Es otro tema, ¿sí? Chao, Nancy, cuídate mucho, que te vaya bien. Yo también. Bueno, en este caso, vamos a ver una composición de funciones cuando yo tengo más de una función, ¿verdad? Y la notación que se utiliza es esta, por ejemplo, f o g, o g o f, o dependiendo de cómo se llamen. Entonces, hay un primer paso que vamos a hacer. ¿Sabes qué descubrí para resolver eso? Dime. Cuando tiene esto, empieza a ponerlo hasta que llega la X y mete G. Vean. Ok, es una buena técnica. ¿Se está jugando con el sistema? Bueno. ¿Qué digo? Emily va a ayudarnos con esta y bueno, creo que eso que me acaba de decir es una buena forma de verlo. Tomás, pero no se enoje. El punto es ver si traigo. A ver. No, eso es lo de esto. Sí. Bueno, yo, aparte de lo que va a hacer Emily, quiero explicar un detallito más ahorita. Sí, está bien, me puedes ayudar con otra. Nada más, antes quiero explicar un detalle y después ya lo hacemos. Sí, ahí comenzó igual. Sí, todo lento. Pero era con el FOG era meter lo de F en la X de G, ¿verdad? La G en la X del F. Y la X de G sí se llama. Exacto, ahí está. ¿Resuelves nada más? 3 por menos 5. Pero esa es la idea, ¿sí? Eso es. De hecho, ya con eso le saldría. Ahora voy a copiarla. Andrés está ahí. Nada más. Por ejemplo, dime, Lucía. Sí, pero es que no sé si la calculadora te lo va a dar. Y después hay que resolverlo. Y después hay que resolverlo. Pero vean. No. Ese punto, que ahí es utilizando un valor.
No, no sirve. Vean. Primer paso, cuando quieran hacer una composición de funciones, si dice f o g, van a poner f y entre paréntesis g. Ah, es porque el X ahí, no, o sea, ese, pero digamos, si le dábamos menos 3, entonces se reemplaza la X por el menos 3. Exacto, por eso. Vamos a verlo. Entonces, primer paso, chicos, si dice f o g, pongo f y entre paréntesis g. Si dice g o f, ahí vienen qué pondría. Primero pone lo que va de G y luego mete F. Exacto, pongo g y entre paréntesis f. Es decir, la segunda la meto. Meto la segunda, la meto dentro de la primera. ¿Sí? Ahora, una vez que hice eso, es simplemente, me baso en la que está afuera, como dijo Emily ahorita. La que está afuera es 3x menos 5. Entonces voy a copiarla, solo que en lugar de la x voy a poner un paréntesis. Entonces sería 3 paréntesis menos 5. Pero ahora no es x lo que está dentro, lo que está dentro es la g. Entonces agarro la función g y la meto ahí dentro de la f. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarré la que estaba dentro, ¿verdad? Y la metí en la x de la que estaba afuera. Cuando yo resuelvo esto, sería 3 por menos 5 es menos 15. Menos 15x. 3 por 11, 33 menos 5. Y 30, bueno, ve que 33 menos 5 son semejantes. ¿Cuánto? Excelente. Y eso es. Y esa es la respuesta. Vean la otra. ¿Lo que da menos 28? No, está positivo. 33 menos 5. No se puede seguir más porque no son semejantes. Yo puedo sumar las x con las x y los números con los números, nada más. Está fácil. Por ejemplo, esta otra, g o f, entonces voy a poner la f adentro y la g va a quedar afuera. Siempre la primera queda afuera. Y reemplazo. José Daniel, ayúdeme usted. Copio la función g, que sería esta. Menos 5, pero no pongo x, sino que pongo paréntesis más 11. ¿Y qué pongo dentro del paréntesis? El f, que es la que está dentro, ¿verdad? 3x menos 5. Y resuelvo esto. Fiorella, ayúdame, ¿cuánto es eso? Disculpe. Dímelo ahí, ¿cuánto es menos 5 por 3x? Menos 15. Menos 15x. Menos 5 por menos 5. Más 25. Más 11. ¿Cuánto es 25 más 11? 36. Excelente. Fácil, ¿verdad? Ahora lo siguiente no es agarrar el resultado de la primera y sustituir el menos 3 en la Exacto, exacto. Sin embargo, Profe, ahora es el menos 3, en vez de ser ya 3x menos 5 sería 3 menos 3. exacto, pero vean, voy a hacerles una técnica para que no dependan de lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo yo reescribo esto? Si dice f o g de menos 3, se podría poner f y entre paréntesis g de menos 3. ¿Verdad? Es como la x, pero ahora es un 3, es lo mismo. Ahora, hace unas clases vimos que, por ejemplo, g de menos 3 significa cuando la x vale menos 3 en la función g. ¿Estamos de acuerdo? En la F no. No, en la g nada más. Entonces, g de menos 3 es cuando la x vale menos 3 en la función g. Si yo cambio menos 3 en la función g, voy a hacer aquí en orillita, g de menos 3, oye, un segundo. Aquí, g de menos 3 sería cambiar la x por un menos 3, ¿verdad? Por menos 3. ¿Y cuánto da esto? Menos 5 por menos 3. ¿Cuánto es 5 por menos 3? 15 positivo, ¿verdad? Más 11, y eso es 26. Entonces, g de menos 3, todo este g de menos 3 lo puedo cambiar por un 26. Entonces ya no pongo esto, sino que pongo 26. ¿Y qué me quedó f de 26? ¿Qué significa f de 26? La x vale 26, ¿pero dónde? En la función f. Puede ser, o geometría. No, eso no puede ser bueno porque yo no vi eso. Estadística. Sí, en el temario nosotros teníamos que Ah, sí. Tengo que revisar a ver si entraba o no. Yo creo que sí. Sí, entró porque fue por eso que me pasé. O sea, los puntos eran como 4 o 5 puntos. Y fue lo que me faltó para pasar. Los de estadística. Por eso. Y nos los dieron, pero nos los dieron como al jueves.
Ya no sé cuál es. ¿En serio? Ahí no se puede pelar. Lo que todo esto, usted está haciendo, no es lo mismo que si yo en menos 15x hubiera puesto menos 15. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, solo que lo estoy explicando así para que no dependan de tener que hacer todo eso y después hacer aquello. Sino hacerlo directo. Pero bueno, nada más que f de 26 es cuando la x vale 26. ¿Verdad? Pero en la f. Entonces me vengo a la f. Voy un segundo. ¿Enredo? Bueno, ahorita lo encierro en un cuadrito y le hago un dibujito que sea muy bonito. Vea que cuando la x vale 26 en la f sería así, ¿verdad? O sea, 3 por 26 menos 5. ¿Cuánto es 3 por 26 menos 5? 78 menos 5. 73. ¿Verdad? Entonces, al final el resultado de todo esto me dio 73. Sí, es facilito. No, déjenme y lo encierro en un cuadrito. ¿Quién está bostezando? Ureña, por favor. No, la otra Ureña. ¿Qué tema no hace falta? Probabilidad. Así como para tener un poquito más temprano. Geometría. Pero todavía tenemos. Tenemos como 4 clases más, creo. Bueno, chicos, ¿quedó claro esto? Sí. Entonces, ayúdenme un toquecito a hacer esto. Por favor, dícteme. ¿Cómo escribiría el primer paso? ¿Sería? Y por la F. Como la G. O Y sea, no. Eso mismo. el primer paso para resolver esto. Disculpe si la decepcioné. Pongo la G, ¿verdad? Que la que está afuera. Y adentro pongo F de 5, ¿verdad? Ahora, calculemos primero cuánto es F de 5. Entonces, yo me vengo a la fórmula de la F. Y bueno, la F de 5. Voy a hacerlo aquí abajito. Ahí, F de 5. F de 5 sería 3 por 5, ¿verdad? Sería 3 por 5 menos 5. ¿Cuánto es eso? 10. Entonces, esto es lo mismo que decir G, F de 5, que es 10. G de 10, ¿verdad? ¿Y qué es G de 10? Cuando la X vale 10, pero en la posición G. Entonces sería G de 10. Y aquí sería menos 5 por 10, ¿verdad? Más 11. Es decir, en la posición G, estoy cambiando la X por un 10. ¿Cuánto es menos 5 por 10? Menos 50 más 11. ¿Y cuánto es menos 50 más 11? Menos 39. Entonces yo tengo que el resultado de todo esto era menos 39. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces vean, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si el concepto quedó claro haciendo un paso extra. ¿Por qué eres así, Lucía? Seguimos, y el último aquí, el último que voy a hacer, sería, vean, aquí les doy que vean, esta es sí, esta está un poquito más inspirada, pero es la misma idea. Si entendieron lo anterior, van a entender esta. Y por eso que yo, pues insisto tanto en que después del primer paso escribamos esto de otra forma. ¿Cuál es la forma en la que yo escribo esto? Sería G, y entre paréntesis, F de menos 6. G de F de menos 6. Entonces, ¿qué hago primero? Calcular F de menos 6. ¿Qué significa F de menos 6? Es menos 6 en X en la función F. Menos 6 en X en la función F. Si yo me voy al menos 6 en X en la función F, ¿cuánto da? Voy, eso me está estorbando. Entonces, menos 6 en X. La función F es la gráfica y la función G es la que tiene forma algebraica. Tú ves que aquí estoy haciendo una mezcla de gráficas con algebraicas. Por ejemplo, cuando la X vale menos 6 en la F, está por acá.
¿Con quién se relaciona en Y? 2. Entonces, f de menos 6, ¿cuánto es? Sí, pero es el valor en Y nada más. 2. Entonces, cuando ustedes dicen ¿Por qué no era el valor en Y? porque es una imagen, es decir, f de menos 6 es como decir la imagen de menos 6, que es el valor en Y. Entonces, Pero eso salía así. es que estoy abarcándolo, yo siento que es rápido y entienden la idea. Por aquello. Yo creo que eso no salió, pero es igual. Sí, pero por aquello. Recuerden que nada más, f de menos 6 es cuando la x vale menos 6 en f, que puede estar en una forma de este tipo o puede estar en una forma gráfica. Al final es lo mismo. Si está en la forma gráfica, es nada más ubicar la x menos 6 y ver en y con quién se relaciona. Y eso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es f de 3? F de 3 es Menos 1. f de 3. Ah, F de 3 es 2, ¿verdad? Porque cuando la x vale 3, se relaciona con el 2. Lucía, f de 6, ¿cuánto es? F de 6 es 4. ¿Sí? Por ejemplo, f de 8, negativo, f de menos 8, este. ¿Cuánto es f de menos 8? 2. Pego aquí, 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque cuando yo me voy, pego la función y me voy al eje Y, serían 2. De hecho, f de 7 sería 4. Sí, es que me interesa que entiendan esta notación. Bueno, profe, y en la otra, esto no es un paseo. ¿Qué hora es? Bueno, terminamos esto primero. Y en ese caso, en la de F de 10, nada más sería Exacto, que sería 2 a la 2 es 4. Menos 3 por 4 es menos 12. Más 6, menos 6. ¿Sí? Y vean este otro. Ya para ir terminando. Esto lo reescribo como f de g de menos 1. ¿Verdad? F o g es como escribir la f primero y la g adentro, ¿verdad? Porque la segunda. Lo primero, g de menos 1, es cuando la x vale menos 1 en la función g. Si yo cambio la función g, la x por un menos 1, me quedaría menos 1 a la 2, que es 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Más 6 es 3. ¿Sí? Nicole, deje la felicidad para más tarde, por favor. ¿Por qué así? Nada más, terminemos. G de menos 1 me dio 3. Es decir, en la función G sustituí la x por un menos 1 y me dio 3. Entonces, eso significa que esto es f de 3, ¿verdad? Porque G de menos 1 me dio 3. ¿Y cuánto es f de 3? Lucía, porfa, ayúdeme. F de 3. En la función G. 2. ¿Verdad? Y listo. Bueno, ya aquí pues hay otras cositas extras que son generales, pero bueno, por hoy vamos a dejarlo por aquí entonces. Con mucho gusto. No, me sigue.